Buenos días, mis amados hermanos. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, desde acá de Buenos Aires, Argentina, les manda un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Así que bueno, nada, hoy empezamos un poquito tarde, se hizo un poquito tarde para el video. Pero bueno, acá estamos en este ahora lindo día en Buenos Aires, porque hasta hace un rato estuvo haciendo una lluvia bastante fuertecita y bueno, pero ahora despejó y bueno, ahora estamos con buen tiempo, salió el sol, así que bueno, hoy vamos a tener un día de calor acá. Así que bueno, como empezamos medio tardecito, vamos a irnos directamente para la enseñanza, que hoy va a estar titulada Dios es ágape. Y ya les he hablado en otros momentos de esto, pero bueno, ahora vamos a ir más a hablar sobre esto. Pero bueno, vamos a meternos de lleno ya en Dios ágape. Buenos días inmenso para mi hermanita Ivania, que la amo muchísimo, mi hermanita allá en Chile, en el país trasandino, el país hermano, así que bueno, un abrazote gigantesco para vos, hermanita. Bueno, vamos a meternos ya de lleno, como les decía. Vamos a Mateo 22, a partir del versículo 34 vamos hasta el 40. Ya lo hemos leído en otro video, pero bueno, pero vamos a verlo en otro contexto. Versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, porque todo el tiempo le estaban buscando el pelo al huevo, como decimos acá en Argentina, lo estaban queriendo hacer pisar el palito a Jesús, lo estaban tentando para que dijera algo y ahí poder caerle encima. Le dijo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, como ya lo hemos visto en videos anteriores. Este es el primero y grande mandamiento, le dijo Jesús. Y el segundo es semejante, o sea que es lo mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que amar a tu prójimo es igual que amar a Dios. Porque ¿cómo amas a Dios? Amando al prójimo, amando a tu semejante, a tus hermanos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, son semejantes, como les estaba diciendo. Pero bueno, pero luego Jesús, en el Evangelio de Juan, que lo podemos ver, da un paso más allá y sube un poquitito la vara, sube un poquitito el nivel de lo que ya les había dicho. Podemos verlo en Juan 13, versículos 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, le dice Jesús. A ver, nuevo, cada vez que podemos ver nuevo en las escrituras, nuevo mandamiento, nuevo pacto, nueva tierra y nuevos cielos y nueva tierra, se refiere a eterno, porque nuevo es de reluciente, de brilloso, del perfecto estado, no de recién hecho, de que se acaba de hacer. Y viejo es de perecedero, de próximo a desaparecer, como está dicho en Hebreos. Pero cada vez que vemos nuevo, se refiere a eterno, a eso se refiere. Como es en esto conocerán, no, perdón, un nuevo mandamiento os doy, le dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y ahí sube la vara Jesús, porque ya no es solamente amar a tu prójimo como a ti mismo, es amarlos como Él nos amó, dando misma la vida, dando mismo la vida. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor unos con los otros. Y recuerden que Juan era el discípulo más amado de Jesús. Era el discípulo más amado, el que estaba todo el tiempo con él, el que se recostó en el pecho, por ejemplo, en la última cena. Así que bueno, Juan era prácticamente quien más lo conocía a Jesús. Y por eso vemos
que Juan, a mí particularmente, es mi evangelio, es el que más me gusta, el de Juan. Pero bueno, vemos después en las cartas de Juan, vemos como Juan empieza a explicar las enseñanzas de Jesús más en detalles. Podemos ver en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 7 al 11, se empieza a explayar sobre esto y dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Esto es lo que les venía diciendo cuando habla de mandamiento nuevo, es de mandamiento eterno, el mandamiento de toda la existencia, incluso el mandamiento que regía el reino de nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación de este mundo, de este plano terrenal en el que estamos. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, o sea, les escribo un mandamiento nuevo, o sea que ustedes quieren un mandamiento nuevo. Perdón, me perdí. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Versículo 9. El que dice que está en la luz y recuerda que luz, no se cansan de mandarme WhatsApp, recuerda que luz es sinónimo de justicia. Lo puedes ver en Salmos, lo puedes ver en Mateo 5, lo puedes ver en Isaías 42, Isaías 51, Isaías 58, Isaías 59. Ahí puedes ver como luz, como la justicia está... luz es un sinónimo de justicia. Versículo 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, dice. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz, dice, o sea, permanece en la justicia, y en él no hay tropiezo. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, o sea, está en injusticia, te está diciendo Juan. Y en él no hay tropiezo. No, perdón, y anda en tinieblas. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, o sea, está en injusticia. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Tinieblas, sinónimo de injusticia, sinónimo de estar ciego, de no tener luz, de no tener justicia, de andar en injusticia. Seguimos con Juan, viendo Juan cómo se va explayando en las enseñanzas de Jesús. Primera de Juan capítulo 4, vamos a ver del versículo del 7 al 12, donde dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor se refiere a caridad, el amor ágape, la caridad, y ya vamos a verlo más adelante, más en detalle. El amor es de Dios, la caridad es de Dios, el amor ágape es de Dios, no el amor que conocemos en este mundo. Todo aquel que ama es nacido de Dios, todo aquel que ama con amor ágape, todo aquel que ama con caridad es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es caridad. Porque todo el mundo dice: Dios es amor, Dios es amor. Todo el mundo se llena la boca diciendo que Dios es amor. Pero en realidad Dios, porque cada vez que dice Dios es amor, te suena el amor del mundo, el amor falso, el amor hipócrita que conocemos en este mundo. Pero el amor que proviene porque el verdadero amor proviene de Dios, no proviene de los hombres. Que es que dar la vida por el otro, que es la caridad, el despojamiento de uno mismo. Y eso es la justicia, el despojarse uno para darle al otro. Son todos sinónimos: justicia, caridad, ágape. Todo justicia, estamos hablando exactamente de lo mismo. Porque Dios, o sea, cada vez que tú escuchas que alguien, sí, Dios es amor, pero lo usan para su propia conveniencia, la mayoría de las veces que lo dicen. Para cubrir faltas propias. No, Dios es amor, Dios es caridad, Dios es amor ágape. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios, la caridad de Dios, el ágape de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él.
O sea, ¿qué es lo que hizo Dios por nosotros? Nos hizo justicia. Por eso la Escritura dice, Jesucristo justicia nuestra. Exactamente, como dice Neri, se llama negarse a uno mismo para poder dar el amor de Dios para con nosotros. Exactamente, Neri, exactamente. Ese es el amor de Dios, el amor ágape, el amor de negación a uno mismo, de despojarse uno para darle al otro. Exactamente. Y es un amor que conocen las madres, por ejemplo, cuando cuando se niegan el plato de comida para dárselo a su hijo. Ese es el amor ágape, ese es el amor que proviene de Dios. El negarse a uno para darle al otro, que fue lo que hizo Jesús. Lo que está explicado en Filipenses 2, cuando dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual bajó de su trono, se despojó a sí mismo. Exactamente ese es el verdadero amor, no el amor que podemos ver en el mundo. Ese es el verdadero amor, el que proviene de Dios, no el que proviene del hombre. Versículo 10 de 1 de Juan 4. En esto consiste el amor, la caridad, el amor ágape. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque ¿quién amó a Dios primero para que Él nos amara a nosotros? Nadie. Nadie amó primero a Dios para que Él después amara como consecuencia. Porque el mundo te enseña que el amor es mutuo, que tú para amar te tienen que amar. Y no, Dios te lo mostró, Jesucristo te lo mostró, que Él nos amó. Y nadie había amado a Él primero para que Él devolviera, entre comillas, el amor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos así unos a otros, con el amor de Dios, con el amor ágape, con la caridad. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su caridad, su amor ágape, se ha perfeccionado en nosotros. Que eso viene cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando Él nos hace la circuncisión del corazón, cuando nos da la mente de Cristo, la mente renovada. Todo eso es producto del Espíritu Santo morando en nosotros. Y el versículo 20 y 21 del mismo capítulo 1 de Juan 4, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y recuerda que son semejantes. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda que son semejantes. Pero claro, como hablábamos, el amor que te enseña el mundo es el amor falso, el amor hipócrita, el amor de besitos, el amor de los emoticones. Ese es el amor que te enseña el mundo. Cuando te das vuelta, te clavan el puñal, por así decirlo, o te asesinan con el hermano hablando mal de ti. Porque esa es otra manera de asesinar. Tú eres un asesino ante los ojos de Dios cuando no le das a alguien que necesita, pero también eres un asesino ante los ojos de Dios cuando tú hablas mal de tu hermano. Es otra manera de asesinar a tu hermano, cuando tú hablas mal, detractas de tu hermano. Pero bueno, el verdadero amor no es con besitos, con emoticones, con palabras lindas, es dando, es despojándose de uno, porque no se puede amar sin dar. Como dice Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No se puede amar sin dar, sin despojarte. Nosotros vinimos a este mundo con la misión de aprender a amar. Entonces, desbórdate en amor, en el amor ágape, y gradúate
para la vida eterna, por así decirlo. Pero bueno, si vemos las enseñanzas de Jesús en los evangelios, ¿a quién nos enseñó a que amáramos a Jesús? Porque bueno, están los religiosos, por ejemplo, que ellos creen que solamente tienen que amar a los de su misma sinagoga, a sus hermanos de la misma congregación, de su misma iglesia, entre comillas. Vamos a ver a quién nos enseñó a amar Jesús en las Escrituras. Jesús nos enseñó a amar, por ejemplo, a nuestros amigos, por ejemplo. Ok, creo que nadie tiene problema con eso. Lo podemos ver en Juan 15, a partir del versículo 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Porque Jesús, Dios, siempre demanda obediencia de nosotros. Versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, dice Jesús, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces Jesús nos enseñó a amar a nuestros amigos. Bueno, creo que nadie tiene problema con eso, ¿no? Todo el mundo, o la mayoría por lo menos, ama a sus amigos, porque hasta los publicanos y los pecadores generalmente aman a sus amigos, así que bueno, no hay mucho problema en esto. Creo que nadie me va a refutar con esto. A ver, ¿a quién más nos enseñó a amar Jesús? Nos enseñó a amar a nuestras familias. Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús acá? Cuando dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Lo que Jesús nos está enseñando es que no vas a tener ninguna recompensa en especial, no vas a tener ningún galardón en especial por amar a tu familia terrenal. Pero no te está prohibiendo, no te está diciendo que no los ames. Eso está más que claro. Pero lo que quiere decir es que no está diciendo que no los ames. Ámalos. Está más que claro. Te dice no vas a tener ningún galardón ni recompensa. Pero no te está diciendo que no los ames. Ámalos, por supuesto. ¿A quién más nos enseñó Jesús? Ya vimos a nuestros amigos, a nuestra familia en este plano. ¿A quién más nos enseñó Jesús a amar? A nuestros enemigos también nos enseñó a amar a Jesús. Lo podemos ver, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. Y ya Jesús acá empieza a subir la vara. Porque bueno, amar a los amigos es fácil, normalmente. Amar a la familia terrenal también. Hay pelea, discordia, pero bueno, pero no es tan difícil. Pero ya acá Jesús empieza a subir la vara. A nuestros enemigos ya es más complicado. Vamos a ver la parábola del buen samaritano. Vamos a Lucas 10, a partir del versículo 25. Dice el Señor, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y te puedo asegurar que no estaba fijándose en la ley de Moisés. No, te puedo asegurar que no. Te puedo asegurar que se estaba fijando en la ley eterna, en la ley de la justicia, la del rollo de la justicia, la del libro del pacto, no el libro de la ley. Ve y fíjate en Éxodo, el libro del pacto, no el libro de la ley. Ahí se estaba fijando. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente hablando de la ley real, por supuesto. Y le dijo, me perdí. Versículo 26, él le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo.
Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Este era un santurrón que iba a alguna sinagoga, de los que quieren solamente amar a los que van a su sinagoga, a los que están al lado, a sus compañeritos de iglesia, entre comillas. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y si lo podemos ver en otro nivel de revelación, lo podemos trasladar a que ese hombre lo podemos ver como un judío, como un verdadero creyente en otro nivel de revelación. Descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. En el otro nivel de revelación lo podemos ver como Satanás y sus secuaces eran los ladrones. Porque la Escritura dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. ¿No es cierto? Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, simbólico, lo podemos ver simbólico del sistema religioso, un sacerdote, y viéndole pasó de largo. O sea, no solamente que no lo ayudó, sino que lo terminó traicionando. Es lo que hacen los religiosos. No solamente que no te ayuden, sino que terminan traicionándote. Porque eso es lo que hacen los religiosos. Háblese de cualquier religión. Versículo 32. Asimismo, un levita, que son todos los que viven bajo el sistema religioso, los que sirven en el falso templo, en las sinagogas, en los templos de 4 paredes, con vanas ofrendas, con vanos sacrificios. Asimismo un levita, llegándose cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Le valió chancleta, como dicen en otros países. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Todo aquel que tiene a Cristo morando dentro de él va y toma el oficio de Cristo, haciendo misericordia, haciendo caridad, haciendo justicia. Versículo 34. Y acercándosele, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, que en otro nivel de revelación representa los 2 días. Al tercer día resucitaré, dijo Jesús. Y recuerda que David dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para el Señor. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero, que lo podríamos trasladar al padre. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Presta atención a esas palabras. Yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, yo pago por adelantado el precio de tu salvación. Yo te levanto del camino de la vida, del camino de la justicia. Nadie te arrebatará de mi mano, dice Jesús. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3? No dijo de estos 4. Dijo de estos 3. ¿Quién te parece que de estos 3 que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Porque cualquiera hubiera dicho, sí, el prójimo fue el que fue asaltado por ladrón. No, el prójimo es el que ejerce caridad, el que ejerce misericordia, el que ejerce justicia. Por eso Jesús le dijo, ¿quién de los 3
te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Y ahí como que no le quedó de otra al intérprete de la ley, le dice, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dijo entonces, ve tú y haz lo mismo. Entonces ahí Jesús te enseña que también debes amar a tu prójimo. Y también nos lo dijo en Mateo 5, versículo del 43 al 48, donde dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley que torcían los fariseos, los escribas. Pero yo os digo, o sea, lo que yo estoy hablando es la verdadera ley. Lo que yo estoy hablando en este momento, esa es la verdadera ley. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero hay muchos que creen que no podemos ser perfectos, porque el mundo cree que ser perfecto es una cosa, pero para Dios la palabra perfecto es otra cosa. Y ya lo vamos a ver, porque si no, ¿por qué Jesús te pediría que seas algo que no puedes ser? ¿Por qué te pediría que llegaras a un nivel que no puedes alcanzar? Es imposible. Entonces, claro que podemos ser perfectos, pero está en el significado de la palabra perfecto. ¿O acaso Dios no atestiguó de Job que era perfecto? Que es del único que atestiguó en las Escrituras que era perfecto. Entonces, ¿podemos ser perfectos o no podemos ser perfectos? ¿A quién más? Ya lo vamos a ver con más detalle más adelante. ¿A quién más nos enseñó Jesús? Nos enseñó a amar al mundo. Uy, casi ya se pone más complicado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Entonces, si Dios lo amó, tú, religioso, ¿me vas a venir a decir que no ame al mundo? Si el propio Jesús amó al mundo, ¿nosotros no podemos amar al mundo? Y ahora vamos a ver la palabra amó. En la Biblia Políglota o en la Concordancia Strong, la palabra amó en el griego es la palabra G25, que es agapao. Agapao, que es amar en el sentido social, es amar en el sentido moral. La palabra agapao es la raíz de la palabra G26, que es la palabra ágape, que es lo que les puse en el título. Dios es ágape, porque ágape es el verdadero amor, el amor que proviene de Dios, que es charity en la King James, en la Biblia, en la versión del Rey Jacobo. En 1 Corintios 13, cada vez que dice amor, dice en la King James, dice charity, que es caridad. Ese es el verdadero amor, que es la traducción de ágape, la traducción es caridad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tengamos cuidado a quien rechazamos. Porque si Dios no rechazó a nadie, ¿quién eres tú para rechazar a que te cae mal? ¿A uno del mundo o a un enemigo tuyo? ¿Quién eres tú para rechazar? Cuidado, mucho cuidado con eso. Pero muchos religiosos se agarran de lo que dijo Juan en 1 de Juan 2. Cuando dijo, 1 de Juan 2, versículos 15 al 17, donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y muchos se agarran, no tenés que amar al mundo.
No tienen que amar al mundo porque todo dijo, escrito está, no améis al mundo. Pero cuando Juan dijo esto, se refería a las cosas materiales de este mundo, no se refería a las personas, se refería a lo material, a las costumbres de este mundo, a las doctrinas de este mundo. A eso se refería Juan, no a las personas, no a las almas. Está más que claro, no a las monedas, no a las almas, a los tesoros de Dios, no a los dracmas. No se refería a eso Juan. Está más que claro. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y esto es lo que les vengo hablando, lo que hay en el mundo, pero no las personas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, está claro que no habla de las personas. No proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, no las almas. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús lo que demanda de nosotros es obediencia. Obediencia ¿a qué? A sus mandamientos. Y no me venga con los mandamientos del monte Sinaí. Los mandamientos de la justicia, los que Jesús vino a predicar acá en persona. Dentro de varios mandamientos, lo que él mismo predicó en Mateo 5 y Mateo 6, que están creo que también en Lucas 6 y Lucas 7. A eso se refiere. Resumiendo, Dios no hace acepción de personas. Ese es el amor de Dios. Dios no hace acepción de personas. Y está varias veces en las Escrituras. Entonces vemos que el amor es una pieza clave para Dios. El amor ágape, la caridad, el amor que proviene de Dios, no el amor que proviene del mundo. Entonces, amándonos unos a otros, vemos que amamos a Dios también. Pero, y hermano Osvaldo, ¿de qué otra manera podemos amar a Dios? Lo que les estaba diciendo recién, si me amáis, guardad mis mandamientos, decía Jesús. Está más que claro. ¿Qué es lo que demanda Dios de ti? Lo mismo que les venía diciendo, demanda obediencia. Pero bueno, pero muchos creen que Dios necesita, para obedecerle, para estar bien con Él, necesitamos un culto religioso, que le hagan sacrificios, que le hagan ofrendas vanas. Pero ¿qué es lo que Dios realmente necesita de ti? ¿Qué es lo que Dios necesita de ti? ¿Tu dinero? ¿Las migajas de tu tiempo? ¿Eso es lo que Dios necesita de ti? Dios no necesita absolutamente nada. Dios no necesita nada de ti, no necesita tu tiempo, ni las migajas de tu dinero ni de tu tiempo. Nada. Dios lo que demanda de ti es obediencia. Eso es lo que Dios demanda de ti. Obediencia para que tú te salves, para que entres en su pacto de obediencia. El pacto de obediencia de Éxodo 19. Y ahora te lo voy a leer. El pacto de Éxodo 19, versículos 5 y 6, donde dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, si escuchas su voz en fe, como decía Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, obediencia, vosotros haréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Lo mismo que está en Apocalipsis, capítulo 1 y capítulo 5 creo. Y lo mismo que dice Pedro, también lo dice en Primera de Pedro, si mal no recuerdo. No está diciendo que te va a poner un sacerdote para que se enseñoree de todo el pueblo, como pasó en el antiguo pacto, como pasa hoy en las religiones, que ves un sacerdote, un pastor, un ungido, un profeta ungiéndose. No, fuimos llamados para ser
reyes y sacerdotes. Te lo voy a repetir, está en 1 de Pedro capítulo 2, Apocalipsis 1, Apocalipsis 5, está en todos lados. Y ahora vamos a ver de vuelta lo que dice 1 de Juan 4, versículo 20 y 21, donde dice, versículo 20 y 21, donde dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero bueno, volvemos un poquito lo que veníamos viendo hoy. Pero, ¿quién es mi hermano? Porque vemos que los religiosos, lo mismo que les decía hoy anteriormente, hablaban de que no, mi hermano es el de mi misma congregación. Te dije hace un ratito, ¿a quién nos enseñó a amar Jesús? Nos enseñó a amar a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros enemigos, al mundo en sí. Exactamente, porque son muchos los que no obedecen a Cristo tal cual. No podemos estar sin obedecer a Cristo porque Cristo demanda obediencia a nosotros y eso está a lo largo de las Escrituras muchas veces. Pero bueno, vamos a ver a quién es nuestro hermano. A ver si es solamente el de mi congregación, el que se sienta codo a codo conmigo, si es el que me quiere. Vamos a ver en las Escrituras, en las ocasiones que se usa la palabra hermano, para ver quién es nuestro hermano. Hermano se usa, por ejemplo, para las personas de los mismos padres. Por ejemplo, los mellizos Jacob y Esaú, para los padres que eran Isaac y Rebeca. Para eso, bueno, todo el mundo lo sabe. Hijos nacidos del mismo padre y misma madre. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Para qué más se usa la palabra hermano en la Biblia? Personas de relación de sangre más o menos cercana. Como por ejemplo lo podemos ver en Abraham y Lot. Abraham y Lot sabemos que eran tío y eran sobrino. Y eran tío y sobrino, pero también eran porque Lot, no sé si lo saben, pero Lot era también el cuñado, porque Lot era hermano de Sara. Pero bueno, no me voy del tema. En Génesis 13:8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces, acá vemos también que se decían hermanos los que tenían un parentesco cercano, un parentesco de sangre. Bueno, vamos a ver quién más. ¿A quién más nos enseña la Escritura a que llamemos hermano? A personas de una raza o una nación emparentada, incluso enemiga. ¿Estás seguro, hermano Osvaldo? Sí. Pedro llamó hermanos a los israelitas en Hechos 3, en la curación del cojo. A ver, déjame ver, espera. Claro. Pedro llamó hermanos a los israelitas en Hechos 3, en la curación del cojo, pero hay que entender el contexto. En el contexto de que los israelitas en ese momento habían sido los que recientemente habían matado a Jesús. Y Pedro les estaba mostrando lo que habían hecho, pero él a sí mismo le dice hermanos, antes de que ellos pudieran entender lo que verdaderamente habían hecho. Y Moisés llamó hermano de los hebreos al edomita, que sabemos muy bien lo que significa Edom, lo que son los edomitas, ¿no es cierto? Lo podemos ver en Números 20, versículo 14, cuando dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom
desde Cádiz diciendo, así dice Israel tu hermano. Entonces, si Moisés llamó a los edomitas, los llamó hermanos. Dentro de la raza hebrea, todos los hombres eran considerados hermanos, aún los edomitas. Para que me pregunta Jack Christ, Reina Valera, ¿es tu Biblia? Sí, suelo usar la Reina Valera. A ver, todas las versiones tienen errores. Yo por comodidad, por costumbre, suelo usar la Reina Valera 1960. Pero me gusta, a ver, a pesar de que todas tienen errores, me gusta ¿cómo se llama? Y se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre de la que me gusta, aunque la uso más que nada para ver otras cosas. Bueno, se me fue el nombre en este momento. Pero sí, la que más uso comúnmente es la Reina Valera 60, pero la de Jubileo. La de Jubileo es una de las versiones que más me gustan. Pero suelo usar la Reina Valera 1960. Más que nada por costumbre, pero siempre chequeando con la Biblia de Jubileo, chequeando con la políglota, chequeando con la concordancia Strong, para ver cómo es para hacer comparaciones y ver y encontrar posibles errores de traducción o errores de otra índole. ¿A quién más podemos llamar hermanos? A cualquier ser humano podemos llamar hermano, porque de hecho todos descendemos de un mismo antepasado, que es Adán, ¿o no? ¿No descendemos todos de Adán? ¿De un mismo antepasado? ¿O no descendemos todos? Si no quieres tomar a Adán por el diluvio, ¿no descendemos todos de los hijos de Noé? ¿No descendemos todos de un mismo antepasado? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Con esto. Tú eres el hermano. Tú eliges a quién hacer tu hermano. Tú eliges a quién adoptar como tu hermano. No pongas excusas para decir, no, aquel es mi amigo, aquel no. Aquel es mi hermano, aquel no. No, porque terminas haciendo acepción de personas. No hagas acepción de personas. Ama a todos por igual. Haz al que sientas acá, al que el Señor te indique. Hazlo tu hermano. Entonces, una vez que entiendas esto, que puedas comprender lo del prójimo, lo de hermano, entenderás que perdiste toda tu vida buscando a Jesús en templos, en religiones, en vana ofrenda, en vano sacrificio, cuando todo lo que quería Jesús era que cumplieses la ley y los profetas en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y a tu hermano como a ti mismo. Eso era todo lo que quería José. Eso es lo que complace a Dios. Como dice, por ejemplo, Proverbios 21:3. Hacer juicio y justicia es al Señor más agradable que todo sacrificio. Y casi lo mismo te lo dice en Marcos 12 también. Cuando dice, amar a tu prójimo es más agradable al Señor que todo sacrificio. Eso es lo que realmente complace a Dios. Esos son realmente los mandamientos de Dios. ¿Qué dice en Hebreos 13? El versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, te dice el autor de Hebreos, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Está más que claro, pero no, la gente se empecina con la vana ofrenda, con ir a sinagogas, con hacer procesiones, con misas, con diezmos, con santos, con estatuas de yeso, porque creen que eso es lo que agrada a Dios. Y eso no es lo que agrada a Dios. A Dios no le interesa esas cosas. ¿Pero por qué se empecinan en hacer esas cosas? Porque no lo conocen a Dios. Porque verdaderamente no lo conocen.
realmente no lo conocen. A Dios no le interesa esa vana ofrenda. ¿Quieres que te pruebe que no lo conocen a Dios? Que realmente no lo conocen. Si realmente conocieran a Dios, lo agradarían. ¿Y cómo lo agradarían? Vamos a ver Jeremías. Vamos a ver Jeremías capítulo 22, versículos 15 y 16. Dice el profeta: ¿no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. O sea, él juzgó la causa, pero no juzgar como se conoce el día. Juzgó, no, juzgó con justo juicio. Ya lo vamos a ver en otro momento. Juzgó con justo juicio, como decía Jesús: no juzguéis a nadie, pero si tanto quieren juzgar, juzgad con justo juicio, que es solucionar el problema, no señalar con el dedo. Eso es jugar con justo juicio, porque los religiosos creen que jugar con justo juicio es que ellos creen que tienen un justo juicio aquí dentro, que tienen un corazón justo, entre comillas, para señalar. No, jugar con justo juicio es solucionar el problema de raíz. Es lo que hizo Jesús cuando vino y murió en el madero para salvarnos a nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Eso es jugar con justo juicio. Vino y solucionó el problema de raíz. Eso es jugar con justo juicio. Por eso dice acá: él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jesús. ¿No es esto conocerme a mí? ¿El qué? Hacer juicio y justicia. Eso es conocer a Dios. Eso es verdaderamente conocer a Dios. Lo mismo podemos ver en Jeremías 9, versículos 23 y 24. Dice: así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Como les gusta decir al rico: ah, Dios me ama, ¿no ves todo lo que me ha dado? Versículo 24, más alábese, o sea, jáctese, te está diciendo el Señor. En esto, el que se hubiere de alabar. ¿Quieres jactarte en algo? Jáctate en esto, en entenderme y conocerme. Que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Quieres alabarte? ¿Quieres jactarse? ¿Quieres jactarte? En esto jáctate y alábate, en conocerlo. ¿Y cómo lo conoces? Sabiendo que lo que Él quiere es juicio, justicia y misericordia. Y por lo tanto, piedad y por lo tanto, caridad. Está más que claro. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Realmente conocías a Dios? ¿Realmente lo conocías? ¿Realmente sabías que esto es lo que Él quiere? Juicio, justicia, misericordia, caridad, amor, ágape. Jesús es el primero y el último, es el alfa y el omega. Entonces cuando tú le das al último, le estás dando a Él. Recuerda Mateo 25, porque así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces, tú para llegar al más alto, tienes que llegar a través del más bajo, del más débil, del más ruin. Exacto. Esa es la mejor manera de llegar a nuestro Padre. Llegando a través del último, llegando a través del más bajo. Pero esto es lo que realmente quiere nuestro Señor. Esto es realmente conocerlo. Jesús es el primero y el último. Cuando le das al pobre, le das a Dios, como te lo dice Proverbios 19.
17, cuando dice: al Señor presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 17. Dice: por tanto, no seáis insensatos, dice Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Lo vimos recién, en conocerlo, en la obediencia, porque Él demanda de nosotros obediencia. No seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y qué te dice Miqueas 6? Miqueas 6:8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Y recuerda que lo bueno es lo que es piadoso. Lo bueno. ¿Y qué dice Santiago en el capítulo 4? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, no necesariamente tienes que dejar de hacer algo para no pecar. No haciendo lo bueno, también estás pecando. Porque muchos creen que cuando dejamos de hacer algo ya no pecamos, pero sin hacer ciertas cosas también estás pecando. Entonces, ¿qué te dice en Miqueas 6:8? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia, sinónimo, y que te humilles ante tu Dios. Eso es lo que Él verdaderamente demanda de ti. Lo mismo que decía Pedro y Santiago cuando decía: humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará en su debido tiempo. Eso es el verdadero significado de la palabra bueno, porque en otro tiempo la palabra bueno se usaba solamente para lo más santo. Como Jesús cuando le dice al joven rico, cuando le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno, le dice Jesús. Satanás ha corrompido a lo largo del tiempo muchas palabras, como la palabra bueno, la palabra excelente, por ejemplo. La palabra perfecto, por ejemplo. Ha corrompido los significados de muchas palabras para quitarnos la verdad, para quitarnos la sabiduría. Vamos a ir a primera de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 7, donde dice Juan, siguiendo con Juan, o siguiendo en la línea de Juan, dice: hijitos, nadie os engañe. De Juan: nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que hace justicia, porque la justicia se hace. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Por qué? Porque es la manifestación de Jesús en ti. Es cuando tú haces justicia, cuando tú haces misericordia, cuando tú llevas a cabo la caridad, cuando tú ejercitas la piedad, que es el completo y abnegado servicio a los demás. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica la impiedad, porque la impiedad también es pecado. El que piensa en él mismo y no en los demás. Míralo desde otro ángulo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto el Hijo de Dios se manifestó en ti. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no se perfecciona en el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
O sea, el corazón no se contamina. Tú puedes te puedes equivocar, como decía Jesús. Si alguno pecare por ahí, abogado tenemos a Jesucristo. Pero lo que no debes contaminar es tu corazón. Porque lo que va a pecar, lo que va a pagar por el pecado es nuestro cuerpo, nuestra carne. Pero ante todo, guarda tu corazón, como decía David. Este es el que verdaderamente no debes de contaminar. El corazón. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, que no ama con caridad, con piedad, con ágape, no es de Dios. Te lo tengo que explicar. Si no haces justicia, si no efectúas la caridad, si no llevas a cabo piedad, no eres de Dios. Si no lo manifiestas en tu vida, no eres de Dios. No hay otra. Está más que claro, versículo 11. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y no desde el principio del mundo, desde antes de la fundación de este mundo. Porque es la ley eterna, es el mandamiento eterno, del pacto eterno. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Las obras de su hermano eran justas. Abel era un justo. Por eso es Abel el justo. Hermanos míos, versículo 13, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, porque para resucitar en el día postrero, debemos resucitar primero en vida. De otra manera, si no resucitamos en vida, no vamos a resucitar en el día postrero. Por eso Jesús decía, le dijo al que lo quería seguir, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a los muertos. Se lo dijo bien claro. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, en que cumplimos la ley de la justicia, la ley del espíritu, la ley real. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Porque, como les dije antes, ante los ojos de Dios, eres un homicida cuando tú dejas de morir de hambre a tu prójimo, o cuando tú detractas con una lengua de serpiente, cuando detractas de tu hermano, tú lo asesinas en el espíritu a tu hermano. De esa manera también eres un asesino ante los ojos de Dios. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese es el amor. Ese es el amor verdadero, el amor que proviene de Dios. Versículo 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ese es el verdadero amor de Dios, la caridad. Porque si tú tienes bienes y ves a tu hermano pasar necesidad, ¿cómo hace para que tu hermano no pase necesidad? Le das, te despojas, te sacas de lo que tienes. Ahí ves que el verdadero amor es la caridad, es la justicia eterna, el mandamiento eterno, despojarte de uno, dar porque no se puede amar sin dar. Esa es la verdadera ley, el verdadero pacto, el verdadero mandamiento, la justicia, la piedad, la caridad, la misericordia, el amor.
el amor ágape. Hijitos míos, no os amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, como se los dije más temprano. No de palabra, besito, ¡mua, mua, mua! Sí, acá, no. Amemos con acciones, amemos dando, amemos despojándonos. Esa es la verdadera manera de amar. Ese es el amor que viene de Dios, el amor que proviene del Padre, que es el amor que no conoce el mundo. Primera de Juan 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, porque Él es el justo, el título de Jesús es el justo. Y después vienen el resto de los justos. Abel es justo, Jacobo es justo. Pero el justo por excelencia, por así decirlo, es Él. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. No dice el que deja de pecar. El que hace justicia nacido de Él. El que ama. En esto sabréis que habéis nacido cuando tengáis amor los unos por los otros. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 25, del 23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, no lo que hagas, hacedlo de corazón, no para que nadie te vea, no para agradar a los hombres. O si alguien que odias, un enemigo tuyo necesita algo, ayúdalo, ámalo. Pero no pienses que lo estás haciendo para alguien que odias, para un enemigo. Hazlo como haciéndolo como para Jesús. Hazlo de esa manera. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como decía Jesús acá, no busquéis recompensa de hombre, porque como decía con los fariseos, porque de cierto digo que ya tienen su recompensa. Porque los fariseos hacían las cosas para que lo vean, cuando se ponían a orar en las esquinas y en las plazas. Y los demás, ¡ay! Ese sí que debe ser santo. No decían, ese sí que debe ser justo, no, ese sí que debe ser santo. ¿Y qué decía Jesús? Porque de cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál era la recompensa? La alabanza de los hombres. Entonces cuando hagáis las cosas, no busquéis recompensa de hombres, porque de Él es la recompensa, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Él servís, no a hombres. Versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Acá te vuelvo a repetir lo que te dije. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu hermano? No hay acepción de personas. Ámalos a todos por igual. Porque si no amas a todos, no amaste a nadie. Yo sé que te puede chocar eso. Pero si no los amas a todos, no amaste a nadie. Porque para el Señor no hay acepción de personas. Pero cada vez que lees en la Escritura amor, amor acá, amor allá, la mayor de las veces, no habla del amor del mundo, habla del amor ágape, habla de la caridad. Vamos a Romanos 13, versículos del 8 al 10. Qué importante es este pasaje. Qué importante es este pasaje. Romanos 13, del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, con amor ágape, con caridad, con justicia, con piedad. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y se ufanan de tantas teologías, de tantas doctrinas. El que ama a su prójimo con amor ágape,
con el amor que proviene de Dios, ha cumplido la ley. Así de fácil. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es así de simple. El amor, pero la caridad, el amor ágape, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad, es el amor ágape. El cumplimiento de la ley es la caridad. En la King James dice, el cumplimiento de la ley es la charity, es la caridad. Ese es el cumplimiento de la ley. Romanos 1, versículos 16 al 18. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la justicia es de fe. La justicia por la fe, no la justicia que era por la ley de Moisés, que era vivirá aquel que hiciere estas cosas, no. Esa era la justicia por la ley de Moisés. La justicia que yo les digo es la justicia por la fe. Esa es la justicia, la verdadera justicia. Romanos capítulo 2, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley real, no de la ley de Moisés. Los justificados ante Dios. Vamos a ir viendo varios pasajes. Vamos a empezar con una ametralladora de versículos. Mateo 24, versículo del 9 al 14. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. La verdadera traducción, la caridad de muchos se enfriará. El amor ágape, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿En qué? ¿En qué perseverar? El que persevera hasta el fin será salvo. ¿En perseverar en qué? En el amor ágape, en la caridad. En eso está hablando Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, dice Jesús. ¿De qué evangelio estaba hablando? ¿De qué les estaba hablando? Del que Jesús les estaba hablando en ese momento. Exacto. Ese es el verdadero Elvia, porque la justicia, correcto, tal cual. Esa es la verdadera ley de Dios. Y ya lo vamos a ver en otro video, hablando sobre la ley de Dios a fondo. Pero lo puedes ver en Isaías 1 y en Isaías 58, que ahí te lo dice explícitamente cuál es la ley de Dios. Ahí te lo dice explícitamente. Mateo 24, versículos 23 y 24. Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y el dinero y la plata. A ver, algún evangélico que me explique, porque acá no diezmaban dinero. Y dejáis lo más importante de la ley, dice Jesús. ¿Qué ley? ¿La ley de Moisés? No, la ley de la justicia, la ley macro. Dentro de la ley macro estaba la ley de Moisés, estaba contenida dentro de la ley de la justicia, pero la ley macro era la ley de la justicia. Y dejáis lo más importante de la ley. La justicia de primero te lo pone, la caridad, la misericordia y la fe.
¿Acaso en la ley de Moisés lo más importante era la justicia? Lo más importante era la misericordia en la ley de Moisés. Lo más importante en la ley de Moisés era la fe. Cuando el mismo Pablo te dice que la ley no es de fe, hablando de la ley de Moisés, está claro que no está hablando de la ley de Moisés. Está hablando de la ley de la justicia. Y habéis dejado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Wow! Duras palabras de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 27 al 30. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, luego los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y de acá se agarran todos los nicolaitas que se quieren enseñorear sobre el pueblo, y ya vamos a hablar en otro video. Versículo 29, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los mejores dones, dice Pablo. Mas yo os muestro un camino más excelente, un camino más justo. Yo os muestro un camino más excelente que todos los dones. Hormiga atómica, no hay justicia de Dios. Dices eso porque no sabes lo que es la justicia de Dios. Realmente no conoces la justicia de Dios. ¿Quieres realmente saber lo que es la justicia de Dios? Ve a mi canal de YouTube y ve a ver los videos anteriores donde realmente te explico qué es la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios se cae cuando uno se arrepiente de todo y entra al cielo. No, verdaderamente no sabe lo que es la justicia de Dios. Verdaderamente no sabe lo que es. Confunde la justicia de Dios con la justicia de los hombres. Está más que claro. Primera de Corintios 13. Pablo en el final de Primera de Corintios 12 te dice: mas yo muestro un camino más excelente. ¡Wow! Más que todos los dones que estaba hablando. Primera de Corintios 13, la preeminencia del amor, el más perfecto de los dones, el amor de Dios, el amor ágape, la caridad. Empieza el capítulo: si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, no tengo caridad, no tengo amor ágape, el amor que proviene de Dios, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. La caridad lo es todo, el amor ágape lo es todo, la justicia lo es todo, por encima de cualquier don espiritual que tengas. Porque todo el mundo quiere profetizar, quiere sanar, pero nadie quiere el don de la caridad. Nadie quiere el don de la justicia, de la piedad, de la misericordia. Nadie quiere ese don. El don de la hospitalidad. Nadie quiere ese don. Y acá Pablo te está diciendo que es el don más perfecto. Entonces, la justicia es el don de Dios por excelencia, es el más perfecto de los dones. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, pero no tengo caridad, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque la caridad viene acompañada de contentamiento. Porque si lo vas a hacer por obligación, no lo hagas. La verdadera caridad tiene que venir de un corazón limpio, de un corazón transformado, de un corazón dispuesto a despojarte para darle al otro. Porque si no lo das con verdadera caridad,
no te va a ser contado como justicia, como sacrificio a Dios. Versículo 4, el amor, la caridad, el amor ágape, es sufrido, es benigno. La caridad no tiene envidia, la caridad no es jactanciosa. Si te vas si te sales de tu Reina Valera 1960 y vas a la versión de la Biblia del Jubileo, vas a ver que dice caridad, no dice amor, dice caridad, que es lo mismo que dice en la Biblia, en la King James, lo mismo que dice en el original del griego, ágape. La caridad no es jactanciosa, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia. ¿Por qué? Porque está haciendo justicia. Mas se goza en la verdad, el verdadero amor. Se goza en la verdad. ¿Y qué dijo Pablo en Tito 1:1? La verdad que según la piedad. Sinónimo de justicia, de ágape. Es todo un mismo compendio. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, la caridad nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, sinónimo de justo, entonces lo que es en parte se acabará. Porque ahí ya no vamos a ver en espejo, ahí ya vamos a ver las cosas tal cual como son. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, dice Pablo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Acá claramente habla de una preexistencia. Nosotros no empezamos a existir cuando nacimos del vientre de nuestra madre. Está más que claro. Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estos tres, pero el mayor de ellos es la caridad. Es el amor ágape, ese es el mayor de todos. ¡Wow! Acá no importa tu santidad, la santidad que te quieren vender los religiosos, de no pecar, de no hacer esto, no hacer el otro. Porque todas las religiones te enseñan a la santidad externa. No hagas esto, no hagas el otro, no hagas esto. Pero nadie te enseña a hacer lo que realmente tienes que hacer. Nadie te enseña eso. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, te dice Pablo. Portaos varonilmente y esforzaos, dice. O sea, permanezcan fortalecidos, la verdadera traducción. Todas vuestras cosas sean hechas con caridad, con amor, con corazón puro, no con corazón fingido. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 7 al 9. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestra caridad, para con nosotros abundad también en esta gracia, dice Pablo. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, pues la sinceridad de la caridad vuestra, pues ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, por caridad a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de caridad, la verdadera traducción, estará con vosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 5 al 6. Pues nosotros
por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Él nos hizo justicia. Él pagó por nosotros. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad, la fe que obra por el amor, pero es la fe que obra por la caridad. Porque la fe sin obras es muerta. La fe sin caridad es muerta. Y la caridad cubrirá multitud de pecados. Está más que claro. La caridad cubrirá multitud de pecados. El amor que tú tengas con tu prójimo. Eso es lo que va a cubrir multitud de pecados. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 17. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en caridad, te dice Pablo, cimentados en caridad, estáis cimentados en caridad. Me hacen una pregunta, ¿alabar sin obras somos hijos del diablo? No, a ver. Alabar sin obras. La verdadera alabanza que al Señor le agrada es la caridad. Esa es la verdadera alabanza que al Señor le agrada. Pero, primera de Juan 3:10, se lo dice muy claro. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí está, más que claro. O sea, no hay para dónde. Lo damos vuelta, te lo doy vuelta. ¿Cómo podemos reconocer a alguien si es de Dios o es del diablo? Y la respuesta está en ese versículo 10. ¿Cómo reconozco a alguien si es de Dios o del diablo? ¿En qué hace justicia? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es así de simple. A ver. Bueno, lo vamos a dejar acá, hermanos, porque bueno, ya se hizo un poquito largo el video y tengo unas cuantas cosas que hacer, pero bueno, vamos a continuar con este tema en el próximo video, que tenía pensado, bueno, tengo pensado hablar de otra cosa en el próximo video, pero bueno, vamos a ver cómo organizo el próximo video. Pero bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Ya saben que si, para dejarme comentarios en particular, vayan a mi canal de YouTube, por favor, suscríbanse, por favor. Y ahí me pueden, en cualquiera de los videos me pueden dejar comentarios, o mismos acá en videos de TikTok me pueden, como es dejar algún comentario. Así que bueno, a ver, voy a leer porque me hiciste recordar de que nada sirve solo la fe si no ponemos por obras. Bueno, Pablo te dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, la fe sin obras es muerta, hermano. No hay para dónde. Pablo no te deja alternativa. Y después te dice también la fe que obra por el amor. La fe que obra por la caridad. Piénsalo. Hermanos, será hasta un próximo video. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Hasta luego.